buenas tardes. Estamos aquí Aldo Rocha y Gonzalo Josué Jiménez. Con nosotros está el maestro Iván Ulises Martínez. Hola Iván, ¿qué nos podrías contar un poco sobre tu semblanza de ti, de tu profesión, tu preparación a lo largo de estos años? Hola, ¿qué tal, Aldo? Hola, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues mira, yo tengo una licenciatura en psicología ya de algunos años, como más de 12, 13 años con la licenciatura del Instituto Politécnico Nacional. Y luego hice una maestría en la Universidad de Londres. Ahí tuve la oportunidad de estudiar psicoterapia familiar desde un punto de vista sistémico y bueno, pues a partir de eso he tenido un poco más de experiencia en el campo clínico y pues atendiendo personas, digamos que de lo que más he podido atender, que he tenido la fortuna de atender, ha sido personas que han vivido delitos de alto impacto, incluyendo situaciones de suicidio, violencia, secuestros, extorsiones, robos a sus patrimonios, entre otras muchas cosas, pero eso ha sido digamos, el perfil que he tenido oportunidad de atender. Y ya pues tengo más o menos entre 12, 13 años de experiencia con ese tipo de trabajo. Actualmente estoy desarrollando, colaborando en una universidad, dando clases y colaborando también en el organismo del Frente Nacional de Prevención al Suicidio, también pues porque el tema requiere atención y obviamente pues también el dar seguimiento, pues por lo delicado que implica el tema del suicidio, entre otras cosas, pero principalmente. ¿De Eh, acuerdo? Ujú. Gonzalo. Nos estabas mencionando sobre la temática del suicidio y la problemática que es en México y obviamente sobre tu preparación dentro del campo. Entonces, ¿nos podrías decir en tus palabras y en base a tu experiencia cómo es que definirías el suicidio o qué es el suicidio? Ok, bien, pues mira, definir el suicidio, pues literalmente tendríamos que recurrir pues a esa práctica de aniquilar la propia vida, ¿no? De terminar la vida por motivos, pues hay diversos, pero sobre todo sería atentar contra sí mismo, una persona que, pues por algunas circunstancias ya no desea estar pues en la vida, dar seguimiento a su propia vida, a sus actividades, pues a terminarla y bueno, pues obviamente llegar a la muerte. Entonces, eso sería pues algo en referencia al concepto de suicidio. Dentro de lo que me comentas, Gonzalo, sobre México, creo yo que ahí, bueno, a nivel mundial, pero en México pues sí hay hay circunstancias por ahí que a lo mejor están acompañando este tipo de decisiones, sobre todo lo que se le llama como factores de riesgo, eh, pero hay muchas circunstancias que envuelven a la conducta, entonces por las mismas situaciones tanto sociales, sobre todo las sociales en donde está nuestro país y el seguimiento que se le da a la parte de la salud mental, creo yo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer en general a la sociedad, pero bueno, pues principalmente quienes nos dedicamos a la parte de la atención médica, la atención a la salud mental y todo esto relacionado a la conducta del suicidio, creo que tenemos mucho que hacer profesional y como sociedad, pero principalmente el quehacer profesional, creo que ahí hay muchas cosas que hacer. Por eso también me interesa hacia el tema, Gonzalo. Te agradezco mucho, Iván. Y en complemento de lo que nos mencionabas en este momento, eh, ¿nos podrías hablar un poco sobre cuáles son las principales razones para desarrollar ideas suicidas? Eh, Más que nada por lo que mencionas en relación a quitarse, bueno, el deseo de quitar su propia existencia de uno mismo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías hablar un poco al respecto? Sí, claro que sí. Hay, pues, como les comentaba hace un momento, hay circunstancias que rodean a la conducta. Regularmente las conductas en general, pues, están siempre asociadas a algo extra. Es decir, las conductas en general, pues, siempre vienen acompañadas de algo, ¿no? Y tanto las positivas, negativas, las neutras, cualquiera que estemos pensando en ellas, vienen acompañando, tienen un contexto.
Entonces, la conducta suicida también tiene un contexto. Eso es importante que lo tomemos en cuenta, porque eso nos puede hacer más sensibles. Y sensibles creo que es la palabra que me gusta utilizar para que en conjunto la sociedad podamos hacer algo al respecto. Pero bueno, recuperando la parte de la pregunta, hay conductas que rodean al suicidio, ¿como cuáles? Bueno, estos famosos o factores de riesgo que se le conocen, son situaciones que se dan previo al suicidio. Entonces, con esto, que ahorita les voy a nombrar al menos los principales, con esto podríamos tener un poco más de oportunidad para realizar algo previo, ¿no? Porque eso también es un tema de cómo detenerlo, cómo atender, cómo pues colaborar al respecto. Entonces, estos son situaciones que nos pueden ayudar a adelantarnos para que obviamente no se lleve a cabo la conducta y se puede resolver la situación que le está afectando a las personas, pues de una manera distinta. Pero estas conductas, estos factores, principalmente tienen que ver con, por ejemplo, dentro del ámbito de los delitos, pues está el abuso sexual y la violencia ya, pues digamos, a un nivel ya extremo, donde prácticamente la cotidianidad de las personas sea dentro de un fenómeno de violencia. Eso hace que las personas piensen en que ya no tiene sentido, ¿no? Que como no pueden salir de ahí, la única manera de salir de un fenómeno de violencia, pues podría ser esta decisión del suicidio. El abuso sexual también es un problema que regularmente hace que las personas lleguen a contemplar al suicidio como la salida, sobre todo porque el abuso sexual impacta a nivel corporal, pero a nivel emocional, pues prácticamente todo de la persona, ¿no? Se violenta pues lo más íntimo, tu parte, tu cuerpo, tu psique, tu estabilidad, y entonces es como quebrar a las personas en ese sentido. El consumo de sustancias también, hay riesgos con el consumo ya, digamos, que está fuera de control, sobre todo en adicciones. Ahí también podríamos decir que las personas pueden buscar un poco más la conducta o inclusive que a partir del consumo en intoxicados o intoxicadas, pues se genera una conducta que los puede llevar al riesgo y perder la vida. Eh, Hay también circunstancias que tienen que ver con fenómenos a lo mejor sociales, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el cutting, que también está como, pues digamos, por ahí, esta práctica de cortarse, ¿no? Y que eso a lo mejor no necesariamente te puede llevar al suicidio, pero sí te está avisando que algo está ocurriendo, algo pasa y que posiblemente se pueda llevar a ello. eh, Diagnósticos de enfermedades terminales, ¿no? VIH, cáncer, cualquiera, después de una persona, después de recibir este tipo de noticias, regularmente también podría provocar que su situación, pues la orilla sea el suicidio. Entonces, este tipo de conductas nos, digamos, envuelven a la parte suicida y bueno, pues obviamente nos daría como estos antecedentes para poder decir, es el foco que se prende y que entonces tenemos que decir, aguas porque aquí puede haber una situación, ¿no? Hay que monitorear, hay que dar seguimiento porque posiblemente se pueda llevar a cabo el suicidio. Hay otras más, pero digamos estas son de las principales que tendríamos que estar ahí cuidando, sobre todo al respecto. Obviamente la enfermedad mental, ¿no? Hay situaciones de enfermedad mental, la depresión, pues obviamente por la circunstancia, problemas psiquiátricos como esquizofrenias y ya ese nivel de enfermedad mental, pues también es como un factor para estar ahí monitoreando estas circunstancias, pero son como las generales, digamos así, que tenemos que tener cuidado, es poner atención. Te agradezco mucho. De aquí me surgió una pregunta más. Estabas hablando sobre el cutting, que termina siendo como un foco rojo que nos está avisando de algo. ¿Podríamos ver el suicidio como un proceso? Eh, y bueno, por así decirlo. ¿Y nos podrías contar cuáles son las etapas del suicidio, por así decirlo? Ok. Bien, eso que preguntas, Gonzalo, es muy interesante porque sí, cualquier conducta se puede inclusive ver como un proceso, ¿no? Digamos,
las personas somos ritualistas, regularmente perseguimos rituales y el suicidio pues no está fuera, también persigue ciertos rituales. Entonces digo, rituales generales pues son como cuando nos vamos a acostar, pues primero nos lavamos los dientes, luego vamos a ponernos la pijama, luego apagamos el celular, la luz, ¿no? Es ritual, ritual y eso se repite, se repite, se repite. Entonces en el suicidio pasa algo parecido. En estas etapas que pues están ya muy estudiadas, sí se puede identificar inclusive si está avanzando o no el peligro, ¿no? Con las prácticas de las personas. Primero, lo que mencionas, el cutting. Bueno, el cutting es un aviso. Puede ser que las personas suban de nivel, ¿no? En el cortarse y que pues puedan tener esta circunstancia. Puede ser que no. Regularmente el cutting también ha sido una manera, tal vez no la mejor, pero ha sido una manera en cómo algunas personas expresan sus emociones, sienten, ¿no? La emoción, se cortan y ahí pues tienen un nivel como de desahogo. Entonces, digo, no es la mejor, no es la más adecuada, pues porque marca tu cuerpo y pues la cicatriz ya no se elimina. Y me atrevo a decir que no es la más adecuada porque hay otros mecanismos para expresar emociones, las más profundas, las negativas, las que te incomodan. Y entonces, bueno, ya no es necesario lastimarte, sino puedes escribir, puedes decirlo, puedes llorar, dentro de otras cosas. Pero bueno, ahora bien, etapas del suicidio que comentabas hace un momento. Hay tres, al menos hay tres, digo, dentro de esas tres puede haber otras, pero para poder entender cómo es este proceso, hay tres principales. Uno es la ideación suicida, ¿no? Que es prácticamente cuando la persona empieza a pensar en la muerte como una opción, sin cortarse, sin llegar a más allá, sino simplemente llega a su mente esa opción. ¿Es posible yo terminar con este dolor? Pues una puede ser la muerte, ¿no? A lo mejor tiene otras, pero una es la muerte. Entonces, la ideación es cuando aparece, ¿no? Esa posibilidad. Digamos, el segundo nivel, en donde ya podríamos decir que empieza a avanzar el peligro, se instala la ideación y luego se instala la planeación. La planeación ya, digamos, es otro nivel porque las personas ya puedo terminar con esto, con la muerte, y cómo puedo llegar a la muerte. Y entonces empiezan a pensar en ese proceso, en esa planeación, en esos pasos a seguir para llegar. Y ya empiezan a pensar, pues puede ser con pastillas, puede ser colgándome, puede ser aventándome a las vías, etcétera. Entonces ya el nivel de peligro sube, ¿no? Y el último, pues prácticamente ya es donde el foco tiene que estar prendido en rojo, se le llama la ejecución, es donde la persona está a punto de tomarse la pastilla, arrojarse, colgarse, o cualquiera que vaya a ser su método, o ya lo hizo, ¿no? Y ya está en el momento de la ejecución. Entonces ahí, en estas, digamos, tres etapas, pues podríamos ver ese proceso y se pueden identificar en las personas para poder atenderlas en ese sentido y cortar. Aquí, pues sería cortar ese proceso para que no se llegue a la muerte y, bueno, pues dar la atención necesaria, ¿no? Entonces, más o menos, hay otras dentro de ellas, pero estas son las que más nos ayudan para entender dónde está la conducta y pues atender la situación. Te agradezco mucho. Retomando un poquillo y regresando un poco en la conversación, habías hecho mención de personas que son de un alto riesgo o un factor de riesgo. Eh, Quisiera preguntarte si los niños se encuentran exentos de esta problemática que vendría siendo el suicidio. ¿Los niños saben o entienden lo que es el suicidio? ¿Y Ok, los niños llevan el mismo proceso que los adultos o hay una variación o qué es lo que sucede con los infantes? ok. Bien. Sí, eso también es un tema muy valioso por lo que implica la infancia y sobre todo eh, habría que señalar lo siguiente. El proceso de las infancias en general pues es completamente distinto al de un adulto, ¿no? Sobre todo por la parte pues que implica el saber lo que implica la muerte, ¿no? Y todo esto que los adultos tenemos como inclusive simbolismos, ¿no? Rituales referentes a la muerte, el 2 de noviembre, etcétera, que los mexicanos pues entendemos de cierta manera mucho esa parte,
Pero bueno, el proceso en los niños, principalmente de la muerte, es distinto. Varía mucho por su etapa de desarrollo. Digamos, dentro de los primeros años, del 0 años hasta como a los 6, 5 años, más o menos la muerte, no, todavía no alcanzamos a comprender su implicación, ¿no? Sobre todo por el nivel tal vez de fantasía y donde todavía no terminamos de concretar algunas ideas, todavía no alcanzamos a comprender, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que los niños podrían pensar que pues esa persona que a lo mejor está eh, pues muerta, literalmente, pues a lo mejor al siguiente día se puede levantar y regresar, ¿no? Como en las series, en las películas, etcétera, ¿no? Entonces, ahí hay un proceso mental de los niños. Después de los 6, 7 años, donde ya empieza como otro nivel de inteligencia y de pensamiento, ya la muerte empieza a tener como otro sentido, sobre todo en lo que implica, ¿no? Que quien está muerto, pues literalmente no puede regresar, ¿no? A la cotidianidad y todo lo que sabemos. Entonces, primero hay que hacer esa distinción. Dos, tendríamos que pensar en que los niños y las niñas eh, pueden comprender la muerte. Tal vez lo que no alcancen a comprender sería por qué alguien decide hacerlo, ¿no? Tal vez a nivel mental todavía no haya como esa posibilidad, ¿no? De entender y no de justificar. Hay que diferenciar. Una cosa es entender que alguien se haya suicidado, ¿no? Por problemas, porque no tenía empleo, por el diagnóstico, etcétera. Y otra cosa sería justificarlo. Ahí sería pues como otra línea, ¿no? Completamente distinta. Entonces, podríamos pensar que los niños pueden entender, pero necesitan mucho de la guía de los adultos. ¿Por qué? Porque para los niños podría ser literal ver que la muerte, que el suicidio, podría ser una opción para, ¿no? Para salir del problema, y ahí sí hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque el adulto sí tiene mucha responsabilidad porque es el guía, es el que orienta para que niño y niña entiendan, pero no sea un mecanismo, no sea una herramienta como lo puede ser mostrar mi enojo, como cuando no estás de acuerdo en algo, decirlo, ¿no? Como decir no, etcétera. No tendría que meterse ese mecanismo a, si tienes muchos problemas, esto podrías hacer. No, no tendría que ser y el adulto ahí necesita ayudar. Literalmente pueden, sí, dependerá de la edad, pero sí pueden entender que alguien se quitó la vida, pero hay que también ayudarles a explicarles para que no se vuelva una herramienta para ellos en el futuro por lo mismo, ¿no? Por el peligro que podría implicar. Entonces ahí los adultos tenemos que poner mucha atención, saber qué palabras y cómo lo vamos a explicar para que obviamente se solucione eso a nivel. Y no se soluciona en una sola plática, es como una constante de poder estarles explicando a los niños y niñas lo que implica esto, ¿no? Y que entendamos que sí se tomó esa decisión, pero que podemos tomar otras y que no necesariamente tiene que ser esto. Es muy interesante lo que nos estás comentando y de igual manera surge otra pregunta a partir de los niños y la convivencia. Sabemos que actualmente pues el mundo está pasando por una situación bastante complicada Sí. por lo que vendría siendo el COVID, entonces, o SARS-CoV-2, como científicamente le llaman. Entonces, nuestra pregunta que para este punto nos llega a la cabeza y nos está dando brinco y brinco y brinco es, ¿consideras que hubo un gran impacto en la temática del suicidio debido por la pandemia? ¿Cuáles crees que hayan sido sus mayores efectos sobre la población y sobre esta problemática? Bien. Sí, indudablemente creo que sí hay muchos temas que ocurren, más bien están ocurriendo en este periodo histórico en el que estamos, y uno de ellos puede ser el suicidio. Hay muchos otros, pero encaminado a la pregunta es indudablemente el impacto que genera y que sigue generando tanto el aislamiento, el saber que podemos morir prácticamente en cualquier momento, aunque ahorita ya estamos en otra situación por la vacuna, pero bueno, entre comillas, tenemos solucionado eso, no completamente. Pero bueno, toda esta idea del contagio, de la pérdida,
pues todo lo que envolvió y que sigue envolviendo al COVID, ¿no? Con la economía y pues todo esto que sabemos, de alguna manera sí tiene un gran impacto a nivel emocional en las personas en general y las personas que no tienen o no tenemos mecanismos para poder saber qué hacer en este tipo de crisis, sí puede incrementar esa parte de, pues, de tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Y tal vez aquí puedo ser como un poco, quiero subrayar algo, que puede haber muchas personas que por sus principios, sus creencias inclusive espirituales, religiosas, la idea del suicidio no sea como, ¿no? Como que esté en tu agenda, ¿no? Parte de tu, darle vuelta a tu agenda o etcétera, a lo que tengas ahí a la disponibilidad. Pero sí podría ser que de manera indirecta, porque eso también, pues lo sabemos, no en esta época, sino en general, que también hay muchas conductas que de manera indirecta generan que tú te pongas en riesgo. ¿Cuáles? Bueno, pues conducir y beber, ¿no? Eso es un riesgo así. Lo que mínimamente le podría pasar a una persona que bebe y conduce, pues es que se accidente y que, bueno, que provoque una situación así de peligro. Entonces, llevándolo al otro contexto que es COVID, pues serían personas que no nos cuidamos, ¿no? Que de alguna manera, pues si sabemos que esto es delicado, pues podríamos estar provocando, no sé si la muerte, pero sí nuestra afectación y entonces es muy interesante analizar todo eso. Pero yo creo que principalmente sí impacta a nivel emocional y está impactando a los individuos, a los humanos en general, esta circunstancia. Sí lo podemos ver en mayor problemas que incrementan los problemas emocionales y de salud mental. Y tres, la estabilidad. No es igual, ¿no? Entonces eso sí puede acompañar a que personas puedan tomar ese tipo de decisiones y obviamente poner en riesgo a pues más circunstancias, no solamente la propia vida, sino pues ahora acompañándonos de COVID, más problemas económicos, ¿no? Entonces todo eso es como dicen por ahí el campo de cultivo para que se genere y que de hecho no estamos alejados, sí hay más problemas emocionales. Lo que pasa es que de repente no salen como, no son como los temas principales, pero este fenómeno es dentro de problemas de salud, pero también problemas emocionales. Y eso casi no ha salido como a la vista, ¿no? No ha sido como, digamos, el top 10 de problemas. Ha salido ahí de repente, pero no ha sido mencionado como tal, dándole esta importancia, pues que literalmente tiene en afectación. Entonces yo considero que sí y que estamos en un riesgo. Si no sabemos cómo manejar algunas cosas, sí puede haber mucho riesgo en general para la parte emocional de las personas. Ok. Bueno, en una investigación previa que hicimos al inicio de este servicio social, encontramos que los jóvenes adolescentes son los que tienen el mayor riesgo de cometer el suicidio. ¿A qué se debe esta tendencia de que los jóvenes sean los que más lo cometan? Ok, bien. Miren, hay como situaciones que envuelven, digamos, como la situación mental de las edades. Entonces, por ahí va como esta parte de la edad. ¿Qué implica, no? La edad. ¿Por qué los jóvenes y por qué en otro perfil? Pero bueno, regularmente aquí lo que pasa, lo que podríamos estar viendo que pasa, es que, digamos, a nivel de desarrollo mental, cuando somos jóvenes, pues todavía no terminamos bueno, primero, nunca terminamos de crecer, ¿no? Mentalmente, pero digamos que en la juventud estamos desarrollando todavía mucho eso, ¿no? Herramientas, experimentando, viendo qué pasa aquí, qué pasa acá, qué paso si tomo esta decisión, etcétera. Entonces, los jóvenes en general, pues digamos, hay muchas variantes ahí acompañando. Una, pues es la exigencia social, ¿no? Productividad, competitividad, resultados, ¿no? Y todo el estándar de calidad que conocemos, hay mucha presión al respecto. O eres el mejor o no eres. Es como un discurso que está por ahí, ¿no? Tienes que tener esto y tienes que tener auto y tienes que tener ropa y tienes. Entonces el nivel de exigencia
para los jóvenes, no porque a los demás no, pero a los jóvenes está muy presente, ¿no? Porque es parte eh, de poder mostrar socialmente, pues que estamos ahí, ¿no? En esta competitividad que exige a todas las personas. Pero bueno, esa es una opción, una situación. La otra es estas herramientas. Eh, pues conforme vamos avanzando en edad, pues vamos adquiriendo mayores herramientas para resolver las cosas. Entonces, obviamente, entre menos edad tengamos, pues tenemos un poco menos de herramientas, que es algo natural, ¿no? Porque vamos experimentando. Entonces, eso también a veces cuando hay problemas muy graves, pues, ¿no? No tenemos a lo mejor la opción de poder ver otras cosas y entonces nos centramos a que este problema, ¿no? En el que estoy metido, pues no tiene no tiene opciones de, de, de poder resolverlas de una manera distinta, ¿no? O es así, o es A, o es B, se acabó. Entonces, eso también implica que la mente, pues, tenga como un shock, como que no le permita como abrir, ¿no? Las líneas de opciones, se concentra en eso y ahí se truena, ¿no? Literalmente se truena la mente y se va pues digamos, por este camino. Y bueno, pues también recordando esta parte de social, donde los jóvenes, ¿no? Pues problemas económicos, pues esta carga también pues ya por la edad productiva, donde ya se debe de tener cierto resultado, etcétera. Entonces, de repente también eso genera pues todavía mayor presión, porque pues, se tiene la presión social, tal vez la familiar, la individual, ¿no? De la creencia también ahí yo agregaré algo el error, el equivocarnos, regularmente a nivel social, eso es como muy grave. Y no alcanzamos a ver que el error, pues también puede ayudar para crecer. El error es señalado siempre como, pues sí, como que algo, eso no tiene que pasar. No te tienes que equivocar o te tienes que equivocar lo menos posible. Pero no nos enseñan a que equivocándonos vamos perfeccionando algo, lo que sea. Obviamente hay de errores a errores, pero bueno, vamos aprendiendo. Entonces, eso también es un nivel de exigencia. Entonces, los jóvenes, digamos, están envueltos pues en estas circunstancias que implica exigir, 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 y que a lo mejor eh, no encontramos algunas cosas para desahogarnos, para sacar. Y también la parte del género también impacta en eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque a los hombres se nos enseña que pues tenemos que ser muy competitivos, ¿no? La parte del trabajo y de la exigencia, etcétera, no llorar, no hablar de las emociones. Entonces, todo eso combinado, pues puede llevarnos a que tomemos más este tipo de decisiones. Y también agregaría algo extra que tiene que ver con el resultado pronto de algo. En las ciudades, digámoslo así, casi siempre lo que necesitamos la mayoría de las personas es que las cosas se resuelvan muy rápido, ¿no? Que sea todo muy rápido, ¿no? Subes, quieres conseguir algo, lo subes en la red, lo buscas en la red, lo bajas y ya lo tienes, ¿no? Quieres una foto, quieres una canción y está ahí, es como a la inmediatez. Entonces, si no lo tienes, imaginen, ¿no? Pues que tenemos un problema grave y si no lo resuelves ya mañana, pasado, la siguiente semana y se acabó el problema, entonces la carga es mucha. Entonces hay muchos problemas, ¿no? que implican, pues, paso a paso e ir viendo cómo se resuelven. Y de repente eso también, la inmediatez puede provocar, pues eso, que queramos pronto y pues el suicidio puede ser una inmediatez, pero no nos deja como evaluar otras circunstancias, ¿no? Entonces ahí tenemos muchas cosas sociales, culturales, de género y de exigencia a nivel sociedad que impactan, creo, a la juventud principalmente. Ok. um, Un suicida que no logra concluir el acto está libre de volver a cometer de volver a intentarlo. ¿Y cuándo se podría decir que un sujeto está libre de estos pensamientos o ideas suicidas o intentos? Ok, bien, esa pregunta también es muy interesante porque si las personas que sobreviven están como en un periodo de riesgo mayor a otras personas.
sobre todo porque ya conocen cómo hacerlo. Digamos, ya se acercaron a la muerte, no lo consiguieron y tienen como, digamos, ya aprendieron de ese evento, ¿no? Y ya saben que, pues si a lo mejor pensemos en algo, si se tomaron 5 pastillas, pues ya saben que a lo mejor ahora tendría que ser 10, ¿no? Ya saben dónde conseguirlas, ya tendrían como el antecedente. Pensemos en que se pueden especializar en el método y la siguiente vez, pues puede ser más peligroso. Entonces, lo que necesitaríamos para que una persona salga de ahí, pues sería atender la problemática y ahí sí lo más adecuado sería un tratamiento especializado, psiquiátrico y psicológico, regularmente es lo que más se recomienda, pero no perdamos de vista la parte social, es decir, la familia. La familia cumple un papel muy importante en eso. La familia como acompañante funge de un papel. O sea, el médico tiene que hacer su trabajo, el psicólogo o psicóloga también, pero la familia tiene que ir acompañando a la persona porque, digamos, la persona una vez que, si es que perdió la razón o se estuvo inconsciente o como haya ocurrido, ¿no? Regresar a la realidad, donde ya tuviste un evento suicida, donde posiblemente quedó afectado tu cuerpo o algo de que tuvo un efecto secundario del intento, más el problema que sigue vigente, ¿no? Más ahora la recuperación, más el estigma social, pues eso genera todavía mayor presión. Entonces, se dice que las personas que lo intentaron en el corto plazo, ¿no? Pueden tener más riesgo de volverlo a hacer por lo mismo, ¿no? Regresar y saber que no lo lograste más todo lo que generó, pues puede empujar a la persona que diga, pues ahora lo voy a hacer ya para eliminar todas estas experiencias negativas. Entonces ahí tiene que haber mucha vigilancia, seguimiento especializado y la familia. Yo creo que la familia ahí cumple el papel de este acompañante, eh, este, pues digamos como acoger literalmente a la persona de la manera tanto de las relaciones como emocional, porque ahí es en donde puede estar como en la compañía, que la persona empiece a resolver algunas cosas que posiblemente en el aislamiento pues no fue posible, ¿no? ¿Cuál? Pues que puedan estar ahí con la persona, que lo escuchen, que puedan discutir a lo mejor alternativas, que le hagan saber pues lo importante que es que esa persona esté ahí, ¿no? Y muchas otras cosas que están ahí envueltas en el rol. Creo que es necesario para que la persona se recupere literalmente esa sensación de querer estar. Y esa es como pues una situación psicológica que implica hacer una serie de trabajos a nivel emocional, intelectual y de relaciones para que tú de nueva cuenta te retomes, ¿no? Literalmente lo que vas a hacer para enfrentar lo que sigue, ¿no? El problema, lo que dejó la conducta, etcétera. Entonces, pues iría como por ahí, tanto el riesgo como qué hacer al respecto de eso que ya pasó. Bueno, regresando un poco al tema y sobre la problemática en México, ¿qué aspectos de la cultura mexicana, bueno, tú le darías como esta importancia que contribuye a la problemática del suicidio desde el factor cultural mexicano? Ok, pues mira, yo considero que esta implicación que tenemos con las emociones, a los mexicanos creo que nos cuesta un poco de trabajo el convivir con ellas. Digo, no es que no lo hagamos, porque pues, sería como muy atrevido decir eso, pero esta parte de cómo convivir, sobre todo con las emociones pues, que nos duelen, ¿no? Las pérdidas, la ansiedad, pues que también no es muy grata, el dolor, las tristezas y muchas otras que están ahí. De repente eso nos cuesta mucho trabajo y regularmente, pues digamos, hay mucha enseñanza cultural de que los problemas pues se tienen que sumergir regularmente en el consumo, ¿no? El alcohol, que es como dentro de las sustancias, entre comillas, aceptables socialmente. Entonces vemos hay mucha información.
en los medios, donde se utiliza todavía ese tipo de, pues sí, digamos, de opción de solución. Tienes un problema, pues ahí está el trago. Tienes un problema, pues la parranda. Tienes un problema, ¿no? En lugar de buscar el desahogo, el apoyo profesional, etcétera, digo, la cultura nos orilla, nos orienta hacia que así tenemos que resolver. Entonces, ese es un inconveniente, porque no es capaz esta idea de que pues convivamos con las emociones que indudablemente tenemos para poder resolver algo que nos duele, pues tenemos que vivirlo. Y dos, el mecanismo donde, como lo decía hace ratito, la familia donde nos puede ayudar, ¿no? En general, digo, la familia mexicana tiene esa gran virtud, que somos muy cercanos, estamos regularmente muy cercanos, tenemos esos, digamos, pues esas herramientas que a lo mejor otras culturas no tienen, que pues celebramos en conjunto, nos reunimos, estamos atentos de quien nos preocupa, hacemos cosas para ayudar, etcétera. Entonces, ahí lo único que haría falta tal vez es que en las circunstancias difíciles, pues podamos también acoger esta parte y no solamente orientar hacia la parte del consumo o hacia la negación, ¿no? Porque también de repente el decir, pues no, no le hagas caso a eso, mira, échale ganas, etcétera. Muchas de esas frases que a veces son cliché, pues en lugar de sobre todo para quien está pasando un proceso así de dificultad muy grande y que esté pensando en la muerte, lejos de ayudarle, pues lo que hacen es aislarlo, ¿no? Pues no, aquí no puedo hablar de eso y si hablo de ello, inmediatamente la gente me dice no, ¿no? Abrir el tema, por ejemplo, el que alguien le diga a un familiar es que pues estoy pensando en suicidarme, etcétera, o el suicidio, pues inmediatamente es no. O sea, aquí no digas eso, tú no puedes hacer eso, ¿cómo te atreves a pensar en eso? Estás loco, etcétera. Muchas frases, pues que implican que la persona no se sienta escuchada, que se aísle y que diga, bueno, pues como que la familia no me ayuda en esto. Entonces, ese sería un factor. Las familias ahí tendríamos que ser más sensibles al respecto, escuchar, si sale el tema, bueno, pues poder hacer algo al respecto. Eh, Quitar mitos, ¿no? Que también hay muchos mitos alrededor, de que si hablamos de eso, entonces estamos invitando a las personas y etcétera. Cosas como por el estilo, pues también es, pues digamos, tal vez no sea algo que en las comidas familiares, ¿no? Esté como el tema, no esté listo ahí como parte de, pero si surge, pues es ver qué está pasando y cómo poder ayudar a la persona. Eso es por un lado. Otra parte cultural, pues tiene que ver mucho y creo que pues eso impacta a otros más. Tiene que ver con esta idea de machismo que de repente está ahí mucho, muy presente y como que no se quiere ir, como que sí, etcétera. Entonces, pues eso también puede como limitar. ¿Por qué? Pues porque orilla que los hombres, como hace rato decíamos, pues no expresemos emociones, no podamos estar en contacto con estas emociones, nos exijamos más de lo que deberíamos de exigir, no podamos llegar pues a acuerdos con las otras partes, etcétera. Entonces el rol de género también impacta de cierta manera mucho a que podamos tener esto y pues obviamente atender la salud mental también culturalmente, atender la salud mental pues es un tema porque a los mexicanos, digo, sí vamos al psicólogo, sí vamos, buscamos al psiquiatra, etcétera, pero nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, es muy fácil, ¿no? A lo mejor en una conversación, etcétera, ¿no? Pues, ¿a dónde vas a ir el fin de semana? No, pues me voy a arreglar las muelas, o voy a ir al gimnasio, ¿no? O voy a ir a comprar unos libros, o al súper, o al cine, pero es muy difícil que alguien diga, pues voy a ir al psicólogo, ¿no? Voy a ir a terapia, voy a ir al psiquiatra porque perdón por el sonido, me va me va a atender algo, ¿no? Es bien difícil que alguien acepte eso. Más bien lo dices con personas que tienes mucha confianza por la carga que hay a nivel social y eso también, abrirnos a ese panorama, pues también ayudaría mucho a que pudiéramos romper con algunas cosas que la cultura misma de repente no nos permite, ¿no? El poder buscar, porque pues cuando eso
regularmente se lo digo mucho a las personas, cuando se te descompone el coche, ¿con quién vas? Pues con el médico, digo con el médico, con el mecánico. Pues sí, ¿y por qué no llevas tu coche a la farmacia? ¿Por qué no lo llevas con el plomero? Entonces, cuando tienes un dolor emocional, pues ¿a quién vas a recurrir? Tendríamos que recurrir a los psicólogos, a los psiquiatras, a quien está como especializado en eso. Entonces, eso en la cultura, pues como que no nos permite mucho abrir eso, ¿no? De poder pues sí, identificar que necesitamos una ayuda especializada y recurrir. Y hablar del suicidio también es algo que culturalmente no se nos permite, ¿no? Por lo mismo, por el estigma, por la parte religiosa, espiritual. eh, y bueno, eso lo sabemos, que el que hablemos de ello no significa que ya lo voy a hacer mañana. Más bien es que tengo un problema y que entonces algo tengo que hacer. Entonces eso también se censura, ¿no? Es como tabú y no se permite pues no hay como esta apertura, digamos, social, cultural, que nos permita hablar de eso y entonces saber qué podríamos hacer. Como podemos hablar de otro tipo de problemas, ¿no? Cuando nos separamos, cuando reprobamos una materia, cuando se descompuso el coche, cuando, no sé, nos caímos, etcétera. Entonces, la cultura de repente es muy hermética en eso y no nos permite avanzar y lo preferimos no escuchar, preferimos negarlo, decir esto no pasa aquí y sigamos, y eso no ayuda mucho, sobre todo en procesos donde ya está avanzado la problemática y luego pues, vienen eventos que se lamentan, ¿no? Entonces, más o menos, digo, podríamos tocar otros, pero creo que son los relevantes, al menos para mí, que tendríamos que atender como cultura mexicana para poder abrirlos, ¿no? Y empezar a trabajar al respecto y estar más sensibles todavía al respecto. ¿De acuerdo? Pasando un poco más al tema de la sociedad, nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para contribuir a la disminución e incluso, si fuera posible, la erradicación de este grave problema? Bien. Sí, pues mira, yo creo que socialmente tenemos sí mucho trabajo que hacer, aunque aparentemente el suicidio sería de una sola persona y está aislado, etcétera. Creo que la sociedad en general sí tenemos un rol muy valioso que implica sobre todo escuchar, atender. Digo, tenemos un fenómeno, podría escucharse inclusive como muy ideal, ¿no? El estar cerca de las personas, etcétera, pero también no podemos negar, pues que a nivel social tenemos problemas de seguridad, de confianza, y todo eso de repente es, híjole, ¿por qué se me acerca esta persona? ¿Por qué me habla? ¿No? Saludarnos en la calle, híjole, es como de, ¿y por qué se acerca? ¿Y por qué me saluda? ¿Y por qué me sonríe? Temas de seguridad donde sabemos que hay personas que de eso abusan y luego ya te asaltaron, ¿no? Y cosas como por el estilo. Entonces, creo que a nivel social tenemos un gran reto porque implicaría estar cerca y estar cerca sería, pues a lo mejor no me vas a, si tengo una deuda, pues no me vas a dar dinero para pagarla, pero me refiero a que ser sensibles a que podríamos estar en una situación muy severa, en un problema muy grande y que de repente las personas simplemente queremos hablar, ¿no? Queremos desahogarnos, tal vez llorar, tal vez a alguien decirle y contarle. Tal vez no a mi familia porque la voy a preocupar, pero a lo mejor sí a alguien más. Entonces, atender ese tipo de situaciones, estar sensibles a estas situaciones que le puede pasar a todos. Pensar en la muerte no solamente sería de estas personas que comentamos al inicio, tuvieron un grave problema, ¿no? De salud, de adicciones, etcétera, sino a nivel eh, comunitario, individual, etcétera, cada persona llega a pensar en la muerte, porque es parte de nosotros. Pensar en la muerte es algo en lo que tenemos que estar, es lo que tenemos seguro una vez que estamos vivos, ¿no? Que vamos a morir. ¿Cómo? Eso no lo sabemos, pero eso es algo que no podemos negar, que nos está acompañando el día a día. Entonces, saber que en algún momento podríamos pensar en ello, inclusive podría ser liberador, porque eh, no te aísla,
no te hace sentirte raro y al contrario, puedes pensar en que si tu amigo, tu vecino, tu pareja, tu mamá, tu papá, tu hijo, en algún momento pensaron en eso o tú pensaste en ello, pues pueden encontrar esa conversación, ¿no? De intimidad emocional. Entonces, socialmente tendríamos que estar listos para abrir eso, estar sensibles. Tal vez yo no tengo la respuesta para resolver tu problema, pero sí puedes contar tú conmigo. ¿Para qué? Para platicar, ¿no? Para sentarnos una hora, media hora, un ratito, ¿no? Escuchar tu problemática y luego ver cómo a lo mejor te puedo ayudar y si no soy yo, pues a lo mejor alguien más. Te puedo, yo no tengo estudios o no tengo, no es necesario, pero lo que voy es, tal vez tú y yo no podamos responder esa gran pregunta que tienes, ese gran problema, pero conozco a alguien más y ese alguien más conoce a otro y ese otro conoce a otro y así sucesivamente se puede abrir una red que principalmente podríamos decir que es de apoyo, en donde a lo mejor uno de ellos o entre todos podríamos hacer algo al respecto. Te repito, y bueno, les repito, si tú tienes una deuda interminable, no quiere decir que cada quien te vaya a dar un peso, ¿no? Más bien, ¿qué es lo? Muchas, entre varias personas podríamos pensar en algo, a ver si eso te puede ayudar. Y si no, entonces al menos ya lo compartiste, ya te desahogaste, ya empiezas a tener opciones, se te empieza a abrir tu campo y a lo mejor va a llevar tiempo, pero el hecho es que puedas darle seguimiento a eso que en algún momento se va a poder resolver de cierta manera, ¿no? Con si es dinero, si es el empleo, si es una pérdida. Entonces, socialmente tendríamos que estar sensibles a que pensar en la muerte es algo que puede ocurrirle a cualquier persona y que la mejor manera de ayudar a ese otro es acompañándolo, ¿no? Escuchándolo y no haciendo esto que decíamos hace rato, no negarle, no decirle que eso no lo diga, no negándolo literalmente, sino pues, dándonos ese tiempo y escuchándonos mutuamente y eso es un gran apoyo. Entonces, ser sensibles a eso creo que haría mucho haría mucho cambio en esto y en otros temas, que implica esa sensibilidad que de repente estamos perdiendo por la rutina, por estos tipos de problemas sociales y otras cosas, pero estar sensibles al otro y obviamente a mí mismo, pero en el sentido comunitario, ayudaría mucho a que ese tipo de problemas no escale y no se lleve a cabo pues con una pérdida como es esta. ¿De acuerdo? Y bueno, en un nivel más personal, ¿cómo podría yo ayudar a un amigo conocido que habla de suicidarse? Ya que pues esto siendo como dije, un nivel más personal, es más conflictivo, ya que es una persona muy cercana. ¿Qué puedo hacer yo si un familiar o un amigo me habla de quererse suicidar? Pues mira, yo creo que lo primero sería pues invitarlo tal vez a que hable contigo, o sea, a que lo abra para conocer, uno, lo que decíamos hace rato. eh, Tal vez no todas las personas tengamos estos niveles, ¿no? De los que hablábamos hace rato para ver qué tan peligroso está la cosa o no, pero sí vale mucho la pena que si esa persona ya lo abrió, esa persona no está completamente convencida y por eso te lo dijo. Entonces, esa ya es una gran ventaja. Entonces, sería agarrar eso que ya te comentó, es decir, esa apertura que ya tuvo, dedicarle un tiempo. Puede ser, pues ahora tenemos estos avances, una videollamada, a lo mejor no nos podemos ver o estás muy lejos, estás en otro estado, pero una videollamada, un tiempo, escuchar, ver qué está pasando, ver cómo lo está pensando, qué ha ocurrido, ¿no? El analizar juntos tal vez la situación, el no señalarlo, es decir, de repente que las personas nos estigmaticen o que nos señalen con alguna situación negativa y sobre todo el sermón, de repente no es tan atractivo. Entonces, que nos escuchen, que traten de ponerse en el lugar de quien estamos escuchando, sobre todo eso, ese clic que podemos hacer, porque esa persona, como decíamos hace rato, a lo mejor no va a resolver ese gran problema contigo, pero sí se va a sentir acompañado.
Y cuando alguien se siente acompañado en un problema muy grande, el problema se vive distinto. Se vive un poco, se carga menos, literalmente. Entonces, cuando las personas abran eso, creo que ese compromiso de escuchar y de estar ahí, y a lo mejor te agarró en tu trabajo, te agarró en el tráfico, te agarró en el metro, se te fue la señal, pero que la persona sepa que a lo mejor en ese momento no, pero en media hora, en dos, al ratito, vas a poder brindarle ese espacio. Creo que ese es un punto fundamental, porque ese periodo de tiempo puede ser clave, ¿no? Porque la persona dice, bueno, voy a hablar con Aldo, con Gonzalo en la noche, y bueno, mientras tanto, pues, a ver qué hago. Y puede ser la diferencia entre, híjole, pues nadie está disponible, nadie quiere hablar, ¿no? Y sumirse más en esta preocupación o situación donde ya nada tiene sentido, y buscando a mis amigos, familiares, pues como que tampoco tienen tiempo, entonces, pues como para qué esperar. Entonces, eso puede ser clave. Si alguien lo abre, atenderlo. Si no tienes tiempo, pues darle un momento. Y será un momento, no va a ser siempre, ¿no? Va a ser ese espacio, y ya a lo mejor después pueden buscar juntos un, un tratamiento, un psicólogo o alguien un psicólogo o psicóloga que les ayude, etcétera. Pero creo que es eso, escuchar, no juzgar, eh, no negar lo que está ocurriendo, y estar ahí, ¿no? El estar ahí es muy importante, es muy valioso. Psíquica y emocionalmente es muy importante. De acuerdo. Y bueno, en el caso de que una persona no te diga directamente que está pensando en cometer el acto, ¿cómo se puede detectar a un propenso al suicidio? Eh, si alguien ya lo está a punto de hacerlo, ¿qué podríamos hacer para ayudarle? No, ¿cómo detecta una persona que quiere cometer el acto del suicidio? Ah, ok. Pues mira, sería analizar estos tres puntos de las etapas, ¿no? La ideación, planeación o ejecución, esa ayuda mucho para saber cómo está la persona. Otra también podría ser que las personas regularmente podamos identificar por ejemplo, si es alguien de casa o si es alguien muy cercano. Regularmente en casa pues puede haber algunos productos, ¿no? Que puedan servir pues para la limpieza, ¿no? El cloro, venenos para pues roedores, inclusive algunos medicamentos, etcétera. Entonces todo eso también, si ya no está, lo primordial sería pues que todo eso estuviera bajo llave, ¿no? Y situaciones ahí por seguridad de todos, no por otra cosa. Pero bueno, puede haber ciertas conductas que nos puedan orillar a eso, ¿no? Personas que a lo mejor, por ejemplo, alguien que le gustaba mucho salir y que de la noche a la mañana simplemente ya no, se aísle, ¿no? Esa es como una conducta que son cambios como muy abruptos. Entonces, eso hay que atenderlo. Dos, a lo mejor alguien que perdió su trabajo, es decir, que trabajaba todos los días y de repente ya no quiera ir, ¿no? O que esté consumiendo sustancias así a un nivel, pues, grave. Eh, pues que no haya como esa apertura de poder platicar, ¿no? De donde personas regularmente no quieran hablar de sus cosas íntimas o cosas como por el estilo. Pueden ser acciones que llamen la atención, y entonces que tú puedas decir, aquí algo está pasando, algo raro está pasando, ¿no? O cosas como por el estilo que te orillen a decir, aquí puede ocurrir algo. Puede ser que si tú te acercas a la persona y le preguntas, te pueda decir, aquí no pasa nada, ¿no? Estoy bien, ahorita no necesito que te acerques, etcétera. Pero todos los cambios que son abruptos, eso puede ser un indicador de que algo está pasando. Puede ser que no sea de suicidio, pero a lo mejor puede ser de otra cosa. Entonces, esos cambios hay que atenderlos, hay que atender lo que sea como evidente, ¿no? Puedes tú tener a un conocido, a alguien que a veces vaya a las fiestas y a veces no. Puedes tener un conocido que siempre vaya a las fiestas y nunca falle. Entonces, el que nunca falla y que empieza a fallar, no puede ser que una, pues a lo mejor no pudo, otra tenía examen, otra se enfermó, pero en que falle, 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 o con alguien que te veías para ir a jugar y que siempre estaba ahí, y de repente ya no, o que siempre te mandaba un mensaje y de repente ya no,
sin explicación aparente, son todos esos indicadores que te anuncian que algo está pasando. Entonces tienes que atender esas señales, ¿no? Más si se perdieron cosas en la casa, ¿no? Que tenían que ver con estos materiales específicamente, o literalmente personas que lo digan, ¿no? Por ejemplo, en redes sociales o en un mensaje, ¿no? Pues es que esto ya no tiene sentido, ya no vale la pena estar aquí, estaría yo mejor si me muriera. Todas estas son señales que la gente da y que hay que atenderlas. A lo mejor no es tan grave, pero hay que atenderlas. Hay que ver el nivel, ¿no? Si solamente fue una frase de desahogo y hasta ahí quedó, o si ya está posicionada y entonces hay que ver qué otras cosas se pueden hacer. Entonces hay que ir como atendiendo, no dejarlo de lado, ¿no? No decir, ah, pues nada más lo dijo por decir, pero no pasa nada, sino ver hasta qué nivel lo está diciendo y por qué, ¿no? Si es posible, hasta saber el por qué lo dijo. Entonces, atender la señal sería lo mejor. Em, Nos estabas hablando en este momento de precisamente esos puntos rojos que hay que observar. Entonces, podríamos hablar de que el suicidio como problemática la podemos prevenir y en complemento a esto, ¿qué medidas preventivas podemos tomar para poder evitar el suicidio o la problemática del suicidio? Ok. Sí, mira, definitivamente sí, sí se puede prevenir. Es prevenible, aunque pareciera que no, pero sí lo es, por estas señales y por este nivel de comprensión que podríamos tener de ello. Y las señales serían muy parecidas a estas, ¿no? Todo lo que tiene que ver, sobre todo a las personas que son cercanas, ¿no? Tiene que ver regularmente cuando alguien tiene un problema grave, regularmente cambia mucho su conducta, ¿no? Es literal, cambia mucho, es como algo evidente. Entonces, esos son señales. Igual, hace rato que hablábamos del cutting, a lo mejor no es, puede haber personas que así estén, pero que no pase el cutting como a problemas suicidas, pero bueno, eso también habría que atenderlo. El que si alguien se está lastimando, bueno, pues a lo mejor no está pensando en el suicidio, pero algo le está pasando que se está lastimando. Eh, Otra vez, bueno, el consumo de sustancias, cambios abruptos de conducta, pues estas situaciones que tienen que ver con este tipo de noticias, pues que ponen a la persona en crisis, ¿no? Las pérdidas de empleo, los diagnósticos, el seguimiento de alguna situación, delitos, ¿no? Delitos que pongan en riesgo la vida de las personas también podrían poner en riesgo a las personas, no solo el abuso sexual, sino algún tipo de secuestro, ¿no? Todo lo que genera el famoso estrés postraumático también podría ser un factor de riesgo para atender las frases estas que decíamos hace un ratito, es que ya no vale la pena estar aquí, preferiría estar muerto, las despedidas, hay muchas personas o hay de esto muchos estudios donde personas se despidieron previamente, escribieron una carta, mandaron un mensaje, pues tal vez hasta dejaron su carta póstuma. Entonces, si todo esto tenemos acceso y obviamente estamos al tanto de este tipo de frases o de mensajes, pues tendríamos que atenderlo, obviamente, pues para saber qué ocurre con este tipo de situaciones. O lo otro que decíamos, conductas indirectas que estén poniendo en riesgo a las personas. ¿Cuáles? Ya dijimos, consumir y conducir. Riesgos, conductas sexuales de riesgo, ¿no? No cuidarse. Eh, por ejemplo, caminar en zonas donde es de alta peligrosidad a nivel seguridad, ¿no? Personas que a lo mejor se van caminando y es una colonia, ¿no? A la Morelos a las 3 de la mañana, en Tepito, ¿no? En la Lagunilla. Pues a lo mejor no están pensando en el suicidio, pero lo más probable es que ahí ocurra algo, ¿no? Algo que lo ponga en riesgo. Entonces, todo eso tenemos que escucharlo, observarlo y ver qué está pasando. Les digo, puede ser una frase que no tengan pues, ninguna intención, pero sí valdría la pena averiguar si, para estar un poco más tranquilos, si lo dijo por algo, lo dijo por repetir algo, o simplemente se le ocurrió y lo dijo. Pero bueno, tendríamos que monitorear, no llevarlo a la catástrofe, pero sí voltear y decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Te sientes mal o quieres hablar? ¿O por qué citaste esta en tus redes? Eso más las otras conductas te pueden dar
esa como evidencia, digámoslo así, de que algo está pasando o algo pues simplemente fue por decir, ¿no? Y que no tiene importancia, pero sí habría que nivelar eso, sí atender. En complemento a lo que nos comentas, podríamos hablar de que el país en específico, o sea, México, ha tomado algunas medidas para la prevención de esta problemática o qué ha sucedido respecto a esta temática dentro de nuestro país y qué es lo que opinas al respecto. Sí, bien. Mira, pues sí hay política pública, hay servicios, ¿no? Creo que lo más cercano a poder atender la situación, pues son estas famosas líneas, el hotline que se le llama, que son las líneas de atención que funcionan 24 horas y que están ofreciendo servicios psicológicos de atención en general, pero pues obviamente también de esto. Creo que eso es algo importante que se tiene que mantener el contacto, ¿no? Esa posibilidad que tenga una persona de recurrir a un teléfono, a un chat, a un WhatsApp, donde pueda encontrar ese desahogo. Entonces, todo eso lo tiene nuestro país. Obviamente, no como la demanda a lo mejor lo solicita, pero está ahí, ¿no? Tenemos teléfonos diversos, hay pues muchos, hay directorios donde pues regularmente se anuncian este tipo de teléfonos y bueno, pues hay atención gratuita, ¿no? En el DIF, en muchos otros lugares institucionales a nivel gobierno, pues existe la atención psicológica en el Seguro Social, en el DIF, en el ISSSTE. Muchos lugares existe, sí, pero no es suficiente. Eso indudablemente no es suficiente. Entonces, eh, ¿de qué hay cómo atenderlo? Sí lo hay. ¿Qué opino al respecto? Creo que primero creo que no tiene la salud mental en general en nuestro país, no se le da la importancia debida, ¿no? Creo que sí podríamos tener otro nivel de atención por lo que respecta y por cómo eso nos generaría no solamente mayor estabilidad, sino inclusive lo que de repente por ahí se requiere, de que México tenga otro nivel de participación en todo, ¿no? Entonces, las emociones, si no están estables, pues no permiten muchas circunstancias al respecto. Entonces creo que no se le ha dado la atención debida, sí está ahí como la que tiene que estar, pero no la debida. Entonces eso tendría que ser que se abran más espacios, más atención, más posibilidades, otro tipo de nivel de seguimiento, porque un psicólogo para muchas personas, pues sí, aparte que es muy cansado, genera pues que las personas esperen más. Entonces, todo eso creo que sí está como muy saturado. Se tienen que tener otro nivel de atención y seguimiento. Pues obviamente se necesita invertir porque eso genera gasto. Entonces se tendría que tener un mecanismos que no solamente generen el gasto, sino que a su vez se puedan vivir como herramientas de inversión que puedan dar otro nivel de satisfacción y que le den otro tipo de atención a la salud mental. Entonces creo que está saturado, creo que se le puede dar otro tipo de nivel de atención, pero pues lo importante es también eh, pues que las mismas personas que trabajamos haciendo cosas al respecto, pues que también participemos de una manera distinta para que hacer voz, ¿no? Hacer esos ecos necesarios, porque si no, no se conoce, y si no se conoce, pues se queda como una queja, y no se trata solamente de quejarse, sino de, de decir, bueno, nosotros podemos hacer esto, vamos a unirnos, ¿no? Y bueno, pues de ahí vemos cómo le hacemos. Pero creo que eso hace falta participación, que le den la importancia necesaria, inversión, por supuesto, y que le demos el nivel de importancia que debe de tener la salud mental. De acuerdo, pues bueno, con esta pregunta cerramos. Quiero agradecer mucho por tu tiempo, Iván, y no sé si quisieras dar un último mensaje para todos acerca del tema, algo que quieras comentar. Sí, sí, claro que sí, no, al contrario, muchísimas gracias primero por la invitación, por generar estos espacios para que, pues precisamente tengamos otro nivel de participación. Entonces los felicito por involucrarse y por eh, colocar su creatividad en ello. Y bueno, pues aquí
creo que entre todos sumamos y eso es lo más valioso, que podamos estar ahí juntos en la atención desde lo que tenemos que hacer, ¿no? Desde lo que nos toca a lo mejor atender. Entonces, pues les agradezco la oportunidad. Si necesitan otras cosas, pues adelante, me pueden contactar y con confianza lo vamos viendo. Y pues también decir que pues este tema en general pues involucra a toda la sociedad, entonces primero entre más enterados estemos, entre más involucrados y entre más cercanos nos vivamos, creo que eso nos va a ayudar muchísimo para esto y para otras cosas que a México en general, primero nos hace falta y dos, creo que nos merecemos como personas. Y creo que México merece otro tipo de cosas en general y una de ellas pues es poder atender este tipo de problemas y otros más. Entonces yo les agradezco, los felicito y con confianza cualquier situación en la que crean que pueda ayudar, adelante, y si no, vemos cómo lo hacemos y ahí lo atendemos. Pero muchas gracias, muchas felicidades y pues saludos a todos los que están trabajando en esto.